finales del siglo XIX y en torno a la Primera Guerra Mundial surgió en Alemania un movimiento cultural llamado expresionismo, que influiría en campos artísticos tan diferentes como la pintura, la música, el teatro, la arquitectura y por supuesto el cine. El expresionismo pretendía expresar de una forma más objetiva la naturaleza del ser humano, dando preferencia a la expresión de los sentimientos más que a la descripción objetiva de la realidad. En ese orden de ideas, el expresionismo reflejó la amargura que invadió a los círculos artísticos e intelectuales de Alemania por la crisis económica e inestabilidad política que se vivía en la época. En la pintura, por ejemplo, se caracteriza por los colores agresivos o manchados, la convulsión de las líneas, las formas disgregadas, las líneas fracturadas, contorsionadas u ondulantes. Un ejemplo clave es el grito de Edvard Munch, paradigma de la soledad, de la incomunicación y posiblemente uno de los puntos de arranque del expresionismo. Los objetivos de los expresionistas en el campo de la literatura, particularmente en la novela y en el teatro, respondieron a las mismas características que las artes plásticas. Los personajes y las escenas se distorsionaban intencionalmente para producir un fuerte impacto emocional. Un claro ejemplo de la literatura expresionista alemana fue Franz Kafka. El cine alemán entreguerra. En torno a la Primera Guerra Mundial, entre los años 1914 y 1918, se prohibieron las películas extranjeras y en consecuencia aumentó la producción de películas alemanas, creándose así la UFA en 1917. El principal motivo que movió a las autoridades a prohibir el cine extranjero fue porque Estados Unidos generó una serie de producciones cinematográficas en las que mostraba al mundo el odio hacia el pueblo y el gobierno alemán. Por ello, en primera instancia, el objetivo de la UFA era hacer cine de propaganda germán, orientado al adoctrinamiento de la sociedad. Temáticas en el cine expresionista. En la Alemania de la posguerra, las temáticas en el cine expresionista versan, en su gran mayoría, en el miedo, la angustia, el terror, el rechazo a la autoridad, la tiranía, en especial la nazi que empezaba a aflorar, el descontento con la burguesía y la desesperanza. No obstante, los cineastas realizaron un interesante híbrido, pues añadieron elementos fantásticos, oníricos, sobrenaturales, surrealistas y siniestros a sus deformadas narrativas. Cabe señalar en este punto que los tiempos representados eran variados y bastante flexibles. Una película expresionista podía remontarse al pasado medieval o viajar al futuro sin ningún problema. Características del expresionismo alemán. El cine alemán expresionista es mundialmente conocido por su particular estética y narrativa. Sin duda alguna, impuso una serie de tecnicismos, pautas y elementos que hoy en día corroboran la originalidad de esta vanguardia. Entre sus características podemos encontrar: el cine expresionista es en esencia mudo, gestual, simbólico y en blanco y negro. En sus narrativas se representan mundos irreales, distorsionados y argumentos ajenos a la realidad. Se les da vida a personajes malvados, misteriosos, siniestros, dictadores, tiranos, monstruos, muchas veces con personalidades ambivalentes. Uno de los recursos más característicos fue el uso especial de la luz, es decir, una puesta en escena de una película expresionista estaba llena de contrastes, de luces y sombras, nunca había grises. Incluso se llegaban a pintar efectos lumínicos en los decorados y se maquillaba a los actores para acentuar aún más ese contraste. La interpretación es otro aspecto que tiene mucha importancia en el expresionismo alemán, pues se caracteriza por una actuación casi teatral, dejando de lado todo tipo de interpretación realista o verosímil. Por su parte, en el área de vestuario y maquillaje, los personajes se caracterizan por vestir capas y sombreros de copas. Sus manos son extremadamente salientes, angulosas y estilizadas. El maquillaje aquí tiene un gran protagonismo, ya que es tétrico, exagerado y casi siempre con exceso de negros. Los rodajes eran, en la mayoría de películas, en estudios. Esto significaba que era imprescindible adaptar los decorados con telas y otros elementos. La escenografía siguió unos patrones de perspectivas falsas, líneas oblicuas y diagonales, objetos totalmente asimétricos. Esos decorados otorgaban a los films una atmósfera que llegaba a ser asfixiante, aunque también se dieron casos donde se rodó en exteriores. Por último, habría que destacar los encuadres, donde la composición estaba muy trabajada. Con los encuadres hay una peculiaridad, y es que se utilizaba de forma muy especial el fuera de campo. Las posiciones y angulaciones de cámara también se llevaban al extremo, a través de picados o contrapicados. No había prácticamente ningún movimiento de cámara, tan solo algunas breves panorámicas, y la mayoría de las escenas se presentaban en plano general.
La importancia del Dr. Caligari. De todas las películas, la que se considera la primera del cine expresionista alemán fue El gabinete del Dr. Caligari, que se realizó en el año 1920 por Robert Wiene. El guion original estaba pensado como una especie de crítica hacia el Estado alemán, donde un sonámbulo actúa bajo las órdenes del Dr. Caligari. Pero Wiene, posiblemente presionada por el gobierno, añadió 2 escenas más que cambiaron completamente el sentido de la historia. Películas del expresionismo alemán. En primera instancia podemos encontrar El Golem, que se creó en el año 1920 por Paul Wegener y Carl Boyce. Se convirtió en una de las primeras películas de monstruos de la historia y asimismo se catapultó como un antecedente fundamental de lo que sería el cine expresionista alemán. Nosferatu, realizada en 1922 y dirigida por Morneau, es una película de terror que adapta de una forma totalmente libre el Drácula de Bram Stoker. Como dato importante, frente a la estética expresionista de rodar todo en interiores y con decorados, Nosferatu se rodea en escenarios naturales. La iluminación del film es probablemente uno de los mayores logros de Morneau. Utilizó el virado, una técnica que tiñe de azul el negativo para simular la noche y en sepia para simular ambientes diurnos. El Dr. Mabuse, una película realizada por Fritz Lang en 1922. Esta cuenta con un personaje principal que será de los más adaptados cinematográficamente. Mabuse es un ser que siente placer haciendo sufrir y jugando con el destino de las personas. Otro gran film de Morneau fue Fausto. Este film recrea el mito de Fausto, la historia de un anciano que vende su alma al diablo a cambio de la eterna juventud. Es todo un clásico del cine expresionista. Y por último, la aclamada Metrópolis, creada en 1926. Fritz Lang se encargó de dirigir esta película, que fue de las más costosas de todas las que se rodaron en Alemania durante la etapa muda. El film ofrece una visión crítica de la sociedad, donde los ricos, por supuesto, viven en la parte alta de los edificios, mientras que los pobres viven en la parte subterránea de la ciudad. Metrópolis es una de las películas que tiene un cambio de temática con respecto a las anteriores películas mencionadas. Se deja a un lado toda esa literatura romántica y se centra en temas más relevantes de esa época, como por ejemplo la corrupción, la desigualdad de clases o la evolución tecnológica e industrial. La influencia del expresionismo alemán. Aunque la corriente duró apenas unos años, su influencia en el cine posterior fue enorme. Con la escalada nazi en Alemania, muchos de los directores emigraron a Estados Unidos. Aunque no solo emigraron directores, claramente, también lo hicieron operadores de cámara, escenógrafos, entre otros. Su nueva perspectiva de cine influyó de forma determinante, especialmente en 2 géneros, el cine de terror y el cine negro. A lo largo de la historia se han dado muchas referencias a este estilo, como en Psicosis de Alfred Hitchcock, donde la escena de la ducha recuerda las sombras de Nosferatu, o la influencia que tuvo Metrópolis en películas como Blade Runner o Tiempos modernos de Charles Chaplin. No obstante, cineastas contemporáneos como Tim Burton aún rinden homenaje a esta vanguardia, que en pleno siglo XXI los inspira en la creación de mundos y personajes.